Bueno, aquí yo, de nuevo. La sesión pasada vimos el principio de nación más favorecida. Y recordarán ustedes que es un principio de no discriminación. Y les mencioné que había dos pilares que derivaban del tema de no discriminación. Uno, que era el principio de nación más favorecida, que te decía que todo lo que le des a un país se lo tienes que extender al producto de un país, se lo tienes que extender a los productos de los demás países. La otra parte del pilar de no discriminación es un principio fundamental, que es el principio de trato nacional. El principio de trato nacional lo que hace es que no discrimines entre el producto nacional y el producto importado. Si lo quieren ver de alguna manera, es la otra cara de la moneda de la discriminación. Por un lado, el principio de nación más favorecida impide que a una taza de la India le das un distinto trato que a una taza que viene de Turquía. El principio de trato nacional previene que a una taza de Turquía obliga a que a una taza de Turquía le des el mismo trato que una taza de México. Es decir, que no discrimines entre los productos de el producto importado y el producto extranjero. Prevé una igualdad de trato. Al igual que el principio de la nación más favorecida, aunque en estos minutos me voy a enfocar nada más al tema de bienes, el principio de trato nacional aplica a servicios, bienes y propiedad intelectual. Permea básicamente todas las obligaciones del GATT. De nuevo, ustedes tienen en sus manos el artículo 3 del GATT, les pido que le echen un ojo, y con base en eso vamos a revisar cuál es el objetivo. ¿Qué previene el artículo 3 del GATT? El artículo 3 del GATT, el objetivo del artículo 3 del GATT es prevenir el proteccionismo en la aplicación de impuestos y medidas interiores. Concretamente, lo que trata de buscar es que no protejas a la producción nacional de manera artificial. Es decir, si vas a competir las tasas mexicanas con las tasas de Malasia, deben de competir bajo las mismas reglas. La gran particularidad de las normas de comercio es que los países pueden hacer lo que quieran con sus impuestos, con sus reglas internas, siempre y cuando no discriminen. Siempre y cuando, si quieren poner un impuesto del 300% a las tasas, todos los países están en su derecho soberano de hacerlo, pero no pueden discriminar. No pueden tratar mejor a los productos importados, a los productos nacionales que a los productos importados. ¿Por qué? Porque lo que quiere la regla del comercio es que todos compitan bajo al mismo nivel. Si tú al final proteges a la producción dándole un impuesto mayor a los productos importados que nacionales, estás creando una competencia desleal artificial. Estás dándole una ventaja a un producto nacional que puede al final tener una repercusión sobre eficiencias y sobre el consumidor. Conocemos dos tipos de discriminación y estamos en el tema de trato nacional. Lo que llamamos discriminación de jure y la llamamos discriminación de facto. ¿Cuál es la discriminación de jure? La discriminación de jure es cuando el trato distinto está plasmado en una ley. Si yo mañana emito un impuesto y digo, van a pagar las tasas que vengan, las tasas nacionales, las tasas importadas, todas las tasas importadas, un decreto, todas las tasas importadas van a pagar 20% de IVA, mientras que las tasas nacionales solo van a pagar 10%. Ahí claramente la ley está discriminando. Pero los países son más sofisticados. Si tú en una ley plasmas un trato distinto, muchas veces los países no son tan burdos de decir voy a proteger a mi producción o voy a darle un mejor trato al nacional que al importado. Lo que los países muchas veces hacen es lo que llamamos discriminación de facto. ¿Qué es la discriminación de facto? En una discriminación de facto, tú tienes una ley neutral. Tú tienes una ley que no discrimina a uno frente a otro. Tú, ¿cómo se va a decir? ¿Cómo lo haces? Tú vas a decir, se va a dar, pagan impuesto las tasas
todas las tasas pagan impuesto, todas las tasas van a pagar un impuesto del 15%, menos las tasas hechas de barro. Si ustedes revisan eso y le piensan a este tema, ustedes dicen, bueno, las tasas de barro, a la luz de la ley, no hay ninguna discriminación. Hay discriminación cuando yo les digo que las tasas de barro solo se hacen en México. Ahí queda evidenciada que a pesar de que la ley era neutra en su texto, al final, de facto, discriminaba entre las tasas de barro nacionales frente a las tasas de otros materiales que venían de porcelana, de otros países. Eso es como ustedes deben de ver. Hay dos tipos de discriminaciones: la discriminación de jure, que está plasmada, que claramente el distinto trato está establecido en una ley, y la discriminación de facto, que viene implícita, que en una ley neutra, a primera vista, trae escondida esta discriminación y este trato favorable entre producto importado y el producto nacional. Vamos a entrar un poco al texto. Primero les pido que lean el artículo 1, el párrafo 1. Y el párrafo 1 básicamente lo que te dice que es un principio general. El párrafo 1 te dice: todos los productos deben de ser tratados para evitar, ¿no?, para evitar que se proteja la producción nacional. Pero vámonos al párrafo 2 y al párrafo 4, y también voy a hacer una mención del párrafo 8. El párrafo 2 establece cuál es el ámbito de aplicación del párrafo 2. Como lo señala la lámina, el párrafo 2 aplica impuestos u otras cargas interiores superiores. O sea, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este artículo? Impuestos interiores u otras cargas. Ejemplos en México: IVA, IEPS, que son impuestos internos. Y lo que previene es la discriminación entre productos similares. De nuevo, si ustedes recuerdan la clase o la sesión pasada, hablé del producto similar y les hice una analogía con un acordeón. Bueno, pues aquí también de nuevo nos encontramos las palabras producto similar. ¿Qué es lo que voy a tratar de indagar en el producto similar? Y les doy un ejemplo. El día de México decide aplicar un impuesto al IEPS, un IEPS del 50% al whisky y un IEPS del 20% al tequila. Ahí claramente el producto importado está pagando más que el producto nacional, ¿no? Pero lo primero que tenemos que determinar es si el tequila es similar al whisky. ¿Y cómo lo voy a hacer eso? Bueno, a lo largo de muchos años de tribunales y paneles que han revisado este tema, han llegado a 4 criterios principales para determinar si un producto es similar. Primero, el criterio de qué características físicas tiene el producto. El segundo, cuáles son los gustos y hábitos de los consumidores de ese producto. El tercer criterio son los usos. ¿Para qué se usa ese producto? ¿Se usan para lo mismo? Y el último es qué clasificación arancelaria tiene. Estos 4 elementos, estos cuatro elementos, el órgano de apelación ha dicho muy claramente que son herramientas. Son herramientas para tratar de determinar el grado y naturaleza de competencia entre dos productos. Y al final llegar a una determinación de si compiten o no entre sí. Al final, ustedes pueden ver el whisky y el vodka, y el whisky y el tequila, pues claramente no son hechos de lo mismo, ¿no? Gustos y hábitos de consumidores, pues no sé, a ustedes qué les gusta, el whisky o el tequila. Y los usos finales, claramente, pues para qué se usan. En este caso de una bebida es menos complicada llegar a conclusiones. Y clasificación arancelaria, habría que ver en qué clasificación o cómo se clasifican. Ustedes, entiendo más adelante en el programa, tendrán toda una serie de clases o de curso que les explique este tema mucho más a detalle de cómo se clasifican los productos. Si ustedes leen el artículo 2, el párrafo 2 del artículo 3, hay 2 frases. La primera frase habla: no se aplicarán productos impuestos superiores
que el producto similar. Y usted se preguntará, no, ahorita es, ¿cómo leo similar? Regresamos al acordeón, ¿lo leo así o lo leo así? Para efectos de esta primera oración del artículo 2, lo debemos de leer acotadamente. Es decir, similar básicamente quiere decir lo mismo que idéntico. Entonces, ustedes dirían, ¿el tequila es similar al whisky? Con base en la primera oración, no son similares. Pero si nos vamos a la segunda oración, y ustedes la van a leer, y la están leyendo, ahí no se queda el análisis. La segunda oración introduce un concepto distinto, el concepto de directamente competidor. Si bien es cierto, el tequila y el whisky no son similares, para efectos del párrafo 2 del artículo 3, sí son directamente competidores. Y lo que te exige aquí es que tú revises básicamente cómo tienes diseñada tu legislación, para ver si tu legislación protege de manera artificial al producto importado frente al producto nacional. En los elementos que tienes que analizar, y como van a leer en los casos que les vamos a proporcionar, les pido que pongan mucha atención en este segundo elemento, en este segunda oración del párrafo 2, donde se introduce el concepto de directamente competidor. ¿Qué necesito determinar para directamente competidor? Tengo los mismos elementos que uso para el producto similar. Y aquí lo que quiero ver es si el diseño del impuesto está hecho para proteger a una producción nacional. Les voy a dar un ejemplo. Como no son productos, dejamos ya la primera frase, como no son productos similares, pudiera ser que la diferencia de cargas impositivas se deba a otra causa. Les voy a dar el ejemplo con el que estamos jugando. Tequila y whisky. Y el whisky paga más impuesto que el tequila. Pudiera ser, yo no soy experto en bebidas alcohólicas, pero pudiera ser que esta diferencia en impuestos se justifique por grados de alcohol. ¿Qué tal si uno paga más que el otro por grados de alcohol? Entonces, en la segunda frase, lo que te exige es que veas el diseño del impuesto y determines si lo que se hizo fue diseñarlo para proteger a la producción nacional frente al producto nacional. Aquí lo que te exigen, y como les pido que revisen los casos que van a tener. Lo que vas a tratar de buscar es si el diseño del impuesto si el impuesto está diseñado para proteger a uno frente a otro. Esto es por lo que toca al segundo párrafo. Ahora vamos al cuarto párrafo. En el cuarto párrafo, primero, ¿a qué aplica? Aplica a leyes, reglamentos y prescripciones, básicamente a cualquier instrumento jurídico que afecte la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de productos. Ustedes, si se ponen a pensar, tiene un ámbito amplísimo. Básicamente incluye una disposición de etiquetado, incluye una disposición de que prohíba la venta, una norma oficial, incluye varias cosas. Tiene un ámbito sumamente amplio. Así como vimos el párrafo 2 que aplica solo a impuestos y cargas interiores, el párrafo 4 aplica a leyes que afectan la venta, la oferta a la venta, la compra, la distribución y otros usos de productos. Y fíjense, irónicamente, si ustedes leen este párrafo, nos volvemos a encontrar la palabra similar. Pero aquí el acordeón es distinto. Fíjense, en el mismo artículo, la misma palabra quiere decir cosas distintas. Mientras que en el párrafo 2 dijimos que el acordeón era acotado, en el párrafo 4 es amplio. ¿Por qué? Porque en el párrafo 4 no se introduce el concepto de directamente competidor. Básicamente, para efectos del párrafo 4, el producto similar
incluye el producto directamente competidor. Por lo tanto, el acordeón es mucho más amplio. ¿Qué es lo que vas a tratar de prevenir en el párrafo 4? Lo que vas a tratar de prevenir es que el producto importado reciba un trato menos favorable que el producto nacional. ¿Y esto cómo se traduce? Esto se traduce, por ejemplo, si al producto importado le pones un requisito de más y dices, ok, para importar estas tazas tienen que tener un logo especial o tienen que tener alguna cosa que no le pides a las tazas nacionales. Ahí estás discriminando. Ahí estás dándole un trato más favorable a las tazas nacionales que a las tazas importadas. A eso se traduce el tema de el trato menos favorable. Que des un mejor trato al producto, que des un trato menos favorable al producto importado que al producto nacional. Por último, me quería referir brevemente al párrafo 8. El párrafo 8 es un párrafo poco explotado, realmente solo se ha citado en 2 o 3 casos. Pero el párrafo 8 básicamente lo que señala es que excluye del principio de trato nacional aquellos temas que se refieren a compras del gobierno. Básicamente tú puedes discriminar, ¿no? Como vamos a ver en las láminas, te excluye de la obligación de trato nacional cuando establezcas o cubras operaciones de compra de productos. Compras del Estado. Compras del Estado es un tema que per se es un tema en sí mismo que cubre el comercio y yo creo que aquí le voy a dejar. Muchas gracias.